Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia en este programa de don Fernando Llopis. Don Fernando, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, don Ricardo. Aquí encantado. Hacía tiempo ya que no estaba aquí en Debates sin Libertad. Me encanta Eh, volver, regresar. Se le echaba de menos, don Fernando. Muy bien. Don Guillermo Dupuy, nuestro editorialista de Libertad Digital, aquí presente una vez más. Don Guillermo, buenos días. Buenos días. Bueno, la semana pasada vino cargada de noticias. Bueno, vamos a empezar por lo último, que fue la manifestación en Madrid con el lema Democracia o Mafia, que fue patrocinada por el Partido Popular, en la cual, según dicen, hubo más de 100.000 asistentes y se profirieron gritos, como no puede ser de otra manera, contra el actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Pero bien es cierto que en orden a los acontecimientos de la semana pasada, conviene aclarar que dentro de la corrupción generalizada ya de este gobierno y de sus aláteres, ha salido un nuevo personaje y hay una profesión que muy digna que está tirada por los suelos porque se le llama fontanero a aquel que se dedica a hacer lo peor que se puede hacer en política, es dar favores, prebendas y demás zarandajas. En este caso, esta señora se llama Leire Díez y, pues bueno, todos sabemos lo que ha ocurrido porque ha sido Vox Populi lo que ha ocurrido con ella y con algunos más. Y bueno, es un episodio más de la corrupción galopante que este gobierno está demostrando. También hablaremos de la conferencia de presidentes y el tema de los pinganillos, que no deja de ser grotesco, y que no, y estarán de acuerdo ustedes conmigo que esto me viene a mí a la cabeza a la película aquella que se llamaba Las Autonosuyas, en la cual todo el mundo hablaba en el idioma, ya sea euskera, tal, para no entenderse en absoluto entre las personas, y que el protagonista, uno de ellos, que era Fredo Landa, era un alcalde de una localidad madrileña, pues inventó otro lenguaje, cuyo nombre no recuerdo bien, pero era un poco grotesco, ¿no? Algo parecido a lo que ha querido hacer a Juanma Moreno Bonilla en Andalucía con el andaluz, ¿no? Es que es totalmente grotesco. Pero bueno, vamos por partes. Primero, manifestación, o si quieres, elijamos. Empezamos por doña Leire Díez y la fontanera y todo lo que viene detrás de ella. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué les parece? Pues adelante. A ver, don Guillermo, que no sé si el periódico ha editorializado algo al respecto. ¿Mm? Bueno, sí, claro, que fue una de las noticias de la semana, fue el encuentro en Ferraz, Santos Cerdán, con la fontanera del PSOE, con Leire Díaz, y luego la comparecencia surrealista que al día siguiente dio la susodicha, que apareció media hora antes de lo que había dicho, y estuvo media hora posando como si fuera una estrella de cine, y luego al concluir, bueno, la futura, la supuesta rueda de prensa abierta a los periodistas, pues claro, imagínate la cantidad de preguntas que tenían los periodistas que a la salida de Ferraz querían preguntarle, pero dijeron, no, 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 os convoco mañana a primera hora por la mañana. Bueno, resulta que la rueda de prensa queda reducida a leer un texto que la susodicha traía, no sé si sabemos si lo traía de casa o de Ferraz, de 7 minutos, y luego cerrado a las preguntas de los periodistas. Es una rueda de prensa en donde no se permite a los periodistas hacer ninguna pregunta, y a lo que se limita la persona es a leer una declaración de 7 minutos. Y por si eso ya fuera poco surrealista, la guinda la, la puso el señor Aldama, que apareció por allí, y se encaró con la fontanera, y se metió también por medio el empresario que también está en estas cábalas, ahora no recuerdo el nombre, que ya hubo un momento de tensión y de gritos y de follones, empujaron al Dama y tal. Tío.
esperpéntico, un número esperpéntico. Bueno, en resumidas cuentas, la táctica, como era previsible, era pues que como nosotros titulamos, Santos Cerdá había disfrazado a la fontanera de periodista. Es decir, el argumento que hizo para todas esas conversaciones es que ella era una periodista que estaba ejerciendo de periodismo, lo cual es, claro, no se sostiene porque no se conoce un solo medio de comunicación que haya contratado nunca a esta periodista, ni periódico que la haya contratado. Sabemos que sí, que tiene una licenciatura de periodismo, pero no ha ejercido de periodista nunca, no ha escrito, nadie conoce que haya escrito ningún libro. Y ahora lo que dice es que esas conversaciones eran ella ejercía de periodista freelance, claro, como de freelance, Sí. curaba el tema de que no lo pudieran vincular porque es periodista, pero ¿para qué periódico trabaja usted? Y luego lo del libro, pues encarando que era una labor de investigación, pero claro, fue un insulto un doble insulto a los periodistas, pues, primero por no permitirle hacerles preguntas y luego por denigrar la profesión del periodismo, porque claro, evidentemente un periodista cuando está haciendo una labor de investigación no entra en esa labor el ofrecer acuerdos con la fiscalía, con el abogado del Estado, ofrecer a un acusado que si denigra la cúpula de la Guardia Civil podemos llegar a acuerdos con fiscalía para rebajarte la pena y tal. Es decir, nadie habla, es decir, no apela a instituciones que están bajo el control del gobierno, porque tanto Abogacía del Estado como el Ministerio Público dependen, como decía don Pedro Sánchez, de quién depende la Fiscalía. Luego, el intentar enmarcar esas conversaciones que le han pillado en una labor de investigación es que no encaja. Un periodista lo que hace es investigar una cosa, no ofrecer eh, Ujú. las instituciones del Estado y luego además también pidiendo que no a un periodista, a inculpado, a un miembro de la Guardia Civil que está acusado de pertenecer a las cloacas, le dice que no puede seguir saliendo a la luz informaciones contra el entorno de Sánchez, ¿no? Entonces, una periodista que quiere es sacar a la luz las cosas, no taparlas, ¿no? Es decir, evidentemente, y además, como dio por buenas explicaciones el PSOE, evidentemente, el PSOE ha creado esta excusa para ocultar la labor de Leire Díaz como fontanera de las cloacas del partido, ¿no? Entonces, claro, es una situación que efectivamente pues, se recuerda mucho a. Hombre, no hay crímenes, pero hay delitos y parece una mafia, ¿no? Entonces yo creo que ha sido muy oportuna por parte del Partido Popular. Creo que lo era ya desde hace mucho tiempo el convocar una manifestación. Creo que se han equivocado, no. Creo que se han equivocado. Pero bueno, eso si quiere lo hablamos en una segunda intervención. Creo que la Sí, derecha sigue muy desnortada porque sí. lo han hecho mal. Es decir, lo lógico es que el Partido Popular este tipo de manifestación que va contra Sánchez, que ya no va en defensa del PP, sino va en defensa de España, como ha dicho Feijóo, pues que eso se hubiera acordado con el principal partido que tiene en la oposición el Partido Popular, que es Vox. Lo tenía que haber consensuado con ellos. Y a su vez, Vox tampoco tenía que haberse caído los anillos, porque el hecho de que no se les haya convocado, no lo hayan organizado juntos, pues el no ir. Vox tenía el derecho y el deber de secundar cualquier manifestación que vaya en contra de Sánchez y en favor de un adelanto. Entonces creo que se han equivocado los dos partidos. Pero bueno, pese a eso ha sido un éxito de convocatoria, porque claro, la gente es lo que yo digo siempre, que en defensa del ciudadano de abajo, que siempre se le acusa de que la España está dormida, que no, aquí tenemos un problema de élites, no de masas. Las masas cuando se les convocan reaccionan. El problema es que tenemos unas élites muy mediocres, que también eso se ha reflejado. No quiero alargarme más también el tema de la conferencia de presidentes. Sí, Tenemos una clase política muy de gentecilla, pues muy baja, muy baja, que comulgan con ruedas de molino, que no tienen dignidad de lo que representan ni lo que hacen. Y entonces, claro, cuando alguien se sale de eso, pues claro, aparece como un escándalo. Una persona a la que se le insulta en tiempo de utilizar un idioma se acorda, evocaba la obra de Vizcaíno Casas de las autoras suyas, y aquello era surrealista, ¿no? Pero bueno, es que hemos llegado a ese punto de surrealismo y la clase política ha aceptado el surrealismo. ¿eh?
lo que parece en determinados momentos algo absurdo, ridículo, como cuando lo plantea Vizcaíno Casas en su novela, ahora forma parte de normalidad. Es decir, es un show que no es, supera la ficción, es decir, gente que para no tener que hablar en la única lengua que ambos entienden, utilizan pinganillos. Lo que dijo Feijóo en su Rajoy en sus buenos tiempos, esto en un país cuerdo no ocurre. Bueno, pues ya ha ocurrido y hasta el punto de que él ganó las elecciones con mayoría absoluta y el señor Rajoy mantuvo los pinganillos en el Senado. Es como lo de decir el lenguaje inclusivo, que todos los políticos de la derecha han caído en esa imbecilidad. Es decir, señores diputados y diputadas, señores no sé qué, no sé cuánto. Eso que era ridículo, que formaba parte de un gag de humor hace 30 años, ahora forma parte. Ahora no hay políticos que no se atreven a hablar si no es con lenguaje inclusivo. Entonces, claro, ese es el nivel de la gentería que tiene la clase política, pero hemos tocado muchos temas. Ya, no, pues simplemente por rematar lo que antes he hecho referencia a la película Las Autonosuyas, el alcalde era el de Rebollar de la Mata y el idioma que defendía era el farfullo, ¿vale? El farfullo. Adelante, don Fernando. Bueno, yo creo que hay muchas cosas. Es decir, don Guillermo lo ha apuntado muy bien. Prácticamente voy a apuntar eh, pocas discrepancias sobre lo que ha dicho don Guillermo, ¿no? Es decir, yo, en cuanto a lo de la fontanera, yo realmente, esa figura más bien es mamporrera, ¿no? Es decir, como fontanero es la persona que es de organización que arregla y mamporrero es básicamente el que ya Es con una otros profesión muy mecanismos. digna, la de fontanera. Claro, Muy fontaneros yo digna. creo que es una versión digna y de hecho existen fontaneros en todos los partidos y son aquellas personas que solucionan los problemas que surgen en los partidos y es necesario, a veces hay problemas personales, pero no creo que Leire sea como tal una fontanera, es precisamente una persona que hace una serie de labores que creo que no son defendibles, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que está claro es que eso no afecta para nada al Partido Socialista Obrero Español ni a la mayoría de sus votantes. Es decir, puede ser que un poquitín, pero ya está. Y entre otras cosas, y es donde yo quizás sí que me quiero centrar, y para mí lo de la conferencia de presidentes, y es una cosa que don Guillermo no apunta, y a mí sí que me gustaría destacar, es que entiendo que organizar una manifestación en Madrid, toda la intendencia de autobuses, de llevar afiliados de todos los rincones de España, conseguir que vaya muchísima gente, es complicado. Pero no debería ser tan complicado, no debería ser tan complicado que todos los presidentes de PP de comunidades autónomas se pongan de una vez de puto acuerdo para ver cómo actúan ese día. Y lo que no puede ser es que el Paradales este del País Vasco hable en vasco, en euskera, se levante Ayuso y cuando Ayuso vuelve, el de Mm. Galicia del PP hable en gallego, la Proens de Baleares hable en catalán o en balear, Mm. después el Juanma Moreno dice que él no es ayusólogo y que, bueno, que hay que respetar. Vamos a ver, vamos a ver. Es decir, yo no sé, podemos discutir luego si les parece quién tiene razón, la postura de Ayuso o la postura de los otros. Lo que es una verbena es que el Partido Popular o los dirigentes del Partido Popular, no estamos hablando de militantes del Partido Popular, estamos hablando de la élite del Partido Popular, sean incapaces de consensuar una actuación en una presidencia de presidentes de comunidad autónoma. Eso para mí es grave. Oiga, si Ayuso dice una cosa, pues o se le dice a Ayuso, mira, Ayuso, no montes el número porque el tonto de Galicia y la tonta de Baleares van a hablar en sus idiomas. Muy bien. Que no tienen derecho, por cierto, ¿eh? No tienen derecho. El gallego es cooficial en Galicia. Galicia. El euskera es cooficial en Euskadi. Y que yo sepa, en Cataluña es el catalán. Y podríamos asumir, aunque es bastante tonto, que ella hablase en catalán. Pero en fin, lo que yo quiero decir, y a mí me preocupa mucho, es que menos manifestaciones, o si quiere la manifestación después, pero primero gestionen que sus líderes, sus élites, actúen de una forma coordinada, sensata y que todos los ciudadanos entendamos. Porque yo ahora mismo, sinceramente, después de la conferencia de presidentes, no sé el PP cuál es el PP que es el de Rueda, el de Ayuso, el de Proens, el de Moreno. ¿Cuál es el PP? ¿Qué es el PP? ¿Que nos va a defender de la inmersión lingüística? ¿Va a recuperar la importancia del español o no? Y eso es donde yo me quedo. A ver, ¿qué es el PP, don Guillermo? Usted que está No, yo es El que es que un pepólogo, pepólogo. pepólogo. no,
Es un partido, como en cierta ocasión dijo con acierto Mayor Oreja, que muchas veces de buscar tanto el centro han terminado perdiendo el norte. Y entonces pues, el Partido Popular está desnortado. Ya es un partido desde hace mucho tiempo desnortado. Bueno, vamos a ver. Y no hay que ser experto en ciencia política. La existencia misma de Vox es un síntoma. Claro. Vox es un síntoma. La aparición de Vox, como en su día fue la desnaturalización de lo que fue Ciudadanos, era un síntoma de una enfermedad que era el Partido Popular. Y de esa enfermedad trastocó la escena política española y un partido de centro izquierda nacido con voluntad de ejercer de minoría con el Partido Socialista, que era Ciudadanos, para eso nació Ciudadanos, para ser un partido progresista de centro izquierda, que el Partido Socialista dependiera de él para no tenerse el Partido Socialista que entregar en manos de los nacionalistas. Ese partido se diera cuenta que no, que girara al liberalismo y dijo: yo no vengo a ser la llave de gobierno del Partido Socialista, yo vengo a ser la alternativa al Partido Socialista. Y de hecho estuvo a punto Ciudadanos de darle el sorpaso al Partido Popular. Y eso era un efecto de la enfermedad que padecía el Partido Popular. Y esa enfermedad, que está muy acuciada, hizo algo que en la escena política europea tampoco apenas tenía precedente, que es que irrumpiera otro partido como Vox, que a pesar de los errores que está teniendo en algunos aspectos, tiene un crecimiento y una instalación enorme. ¿Por qué? Porque el Partido Popular sigue sin tener un criterio, una orientación. Entonces, Vox, como en su día Ciudadanos, son consecuencias de esa desorientación del Partido Popular. No hay un liderazgo que sepa coordinar lo que decía don Fernando. Incluso ya no puestos a decir cuál es el criterio acertado. Si pasamos por las tonterías de comunicarnos en lenguas que no nos entendemos y necesitamos pinganillos, pero incluso aunque fuera para lo primero, es necesario fijar un criterio común para todos, que no Claro, haya por eso todos igual. todos igual. Dentro del desastre tendría cierta lógica pero claro, no, aquí el Partido Popular de Ayuso coge y se levanta y se va cuando alguien hace por parte del representante catalán o el representante vasco lo mismo que está haciendo el representante del Partido Popular en Galicia. Entonces, claro, que te das cuenta que no hay un liderazgo en el Partido Popular. Y eso también, pues el efecto que también se ve es pues, las faltas de acuerdo de dos partidos que están obligados, que tienen la necesidad, el derecho y el deber de entenderse, como es Partido Popular y es Vox, pues eso no está claro en la escena política. Y sería la primera asignatura, mucho antes que celebrar una manifestación, mucho antes que preparar una moción de censura. Esa lección, la derecha de este país la tiene que tener aprendida y a día de hoy no la tiene, que es la necesidad, el derecho y el deber de que Partido Popular y Vox conformen una coalición para poder gobernar. Única forma de desbancar a Sánchez. Bueno, coalición de gobierno o acuerdos puntuales, pero que vayan de la mano. Y eso no lo tiene claro la derecha de este país. Es decir, venimos de unas declaraciones de hace 2 semanas en las que el señor Feijóo, que ahora se queja de que Vox no ha apoyado la manifestación, decía que el Partido Popular va a huir de las minorías y que no quiere ni pactar con Bildu ni pactar con Vox. Claro, eso es un insulto absoluto, porque es equiparar a un partido plenamente constitucional, con la que puedes tener algunas discrepancias con Vox, equipararlo con el brazo político de ETA. Y ese es y sobre todo, ya no es una bajeza moral, es un síntoma de que hay una gran estupidez en el aspirante a gobernar este país. Porque hay que ser idiota para denigrar a aquel sin el cual no vas a poder ser presidente del gobierno. Es decir, aunque fuera por pura estrategia política, aunque fuera apartando los principios morales y los principios de justicia que ya te proscriben
el tratar así a un partido como Vox, simplemente por tu propio interés, no puedes denigrar a Vox y poniéndolo en el mismo plano que Bildu, porque te estás haciendo un ataque a ti mismo y a tus posibilidades de llegar a acuerdos para gobernar. Porque lo que sigue siendo constante en este país es que todas las encuestas, que efectivamente demuestran que se habrá habido unas elecciones, habría una alternativa, pero todas, no hay ni una que diga que el Partido Popular es Vamos a ver, capaz de Guillermo, en el gobernar. 90, hace 2 años, todas las encuestas Sí, daban vencedor a Feijóo y a Vox. Y sí. ganó Sánchez. No, no, perdió Sánchez. No, 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 no. ¿Quién es el presidente del gobierno? Digo quién ganó las elecciones, No, no no, quién es que ganar ganó. las elecciones, vamos a ver, ganar las elecciones como si ganas 3-0, pero al final te eliminan por alineación indebida. Vamos a ver, el problema que tienes es que tú tienes un presidente de gobierno que se llama Pedro Sánchez, que todas las encuestas le daban como perdedor hace 2 años. Y ahora mismo estamos diciendo lo mismo. Si yo puedo entender, mira, a mí hay una cosa que me gusta del discurso de Camps, no, no es que esté a favor o en contra, ¿no? Lo que quiero decir es, Camps defiende el PP de las mayorías absolutas, ¿vale? Muy bien. Y ese puede ser un buen mensaje, pero tú para defender un mensaje de las mayorías absolutas, yo tendría que ver a Feijóo rodeado de lo que es el equipo de gobierno alternativo a la cuadrilla de Sánchez. ¿Usted lo ve? Yo no lo veo. Pero sí, a mí me parece legítimo que el Partido Popular o Claro. Vox, ¿a quién no le va a gustar gobernar en solitario? Si Sí, está por eso te digo, pero tú perfectamente lo puedes legítimo. vender y después pactar si te hace falta. Exactamente, pero para conseguir gobernar en solitario, lo que tienes que hacer es recuperar el electorado de Vox. Y para recuperar el electorado de Vox, lo que tienes que hacer es ir a acercarte a lo que dice Vox para Bueno, atraer ahí a lo los... que pasa es que también piensa lo mismo, que Dicho, igual perdona, Fernando, déjame que termine. Dicho de otra forma, lo que le estoy reprochando a Feijóo es que no sabe cómo se hace en política para hacer desaparecer a Vox. Y para hacer desaparecer a Vox no hay que criticar a Vox. Para hacer desaparecer a Vox hay que hacer lo que hizo Ayuso antes de conseguir la mayoría absoluta en Madrid. Y es decir, yo con Vox claro que tengo posibilidad de pactos. Es más, puedo pactar y debo pactar aunque no me haga falta. Es mucho más legítimo pactar con el partido de Ortega Lara que con un partido socialista que está pactando con lo peor de España. Ese discurso, Fernando, es el que mata a Vox. ¿Y claro. por qué mata a Vox? Aunque parezca paradójico hablar bien de Vox, acercarte a las posiciones de Vox, adoptar la política dura contra los nacionalistas como hace Vox. ¿Por qué eso mata a Vox y hace que el Partido Popular pueda aspirar a ser un partido en solitario? Porque atrae ese electorado que harto de la desorientación del Partido Popular se ha ido a Vox. Y es dice, ostras, pues yo, aunque vote a Vox en las nacionales, a Ayuso la voto en las autonómicas. Es decir, aunque sea contraintuitivo, el ir de la mano con Vox hace que la gente pueda decir, este Partido Popular no tiene complejos, podemos volver a votar al PP, a lo mejor nos sale más a cuenta para unificar el voto que votamos al PP, porque ya no hay un problema de desorientación. El Partido Popular ha sobrevivido, ha sobrepasado la enfermedad que le inoculó Rajoy. Pero si Feijóo se dedica a hacer lo que hace, es el principal activo de Vox. Es decir, quien denigra a Vox, quien se acompleja ante el discurso que defiende Vox, lo que hace es dar vida a Vox y decir a cierto electorado, no, no, yo no vuelvo a votar al PP porque mira lo que dicen, siguen siendo los mismos acomplejaditos que tienen. Entonces, aunque suene contraintuitivo, claro que es legítimo aspirar a que el Partido Popular sea el único partido de la oposición a la izquierda del PSOE. Lo que yo le critico a Feijóo es que la táctica que está utilizando es el principal activo para que eso no ocurra y para que Vox, a pesar de sus errores, no vaya a tener un bacatazo electoral, porque no lo va a tener Vox a pesar de los errores que está cometiendo la actual dirección, a pesar de gente tan estupenda que se ha ido de Vox como Espinosa de los Monteros y de tantos otros. Vox no va a caer en las elecciones y no va a caer a las elecciones, a ver si lo entendemos, gracias a Feijóo, gracias a Rajoy. Entonces, mientras el Partido Popular haga la estrategia que está haciendo Feijóo,
Vox tiene visos de sobrevivir. El problema para Vox se le planteará cuando el discurso de Ayuso impere en todo el Partido Popular Español. Entonces ahí Vox va a poder tener un problema, porque puede hacer que muchos votantes que se fue del PP para votar a Vox deje de votar a Vox para volver a votar al PP. Pero tenemos unos sociólogos que asesorando a Arriolas y compañía al Partido Popular, que es, insisto, el principal activo que tiene Vox. Mientras el Partido Popular siga así, Vox no va a tener un batacazo electoral y va a tener un buen resultado electoral. Y a pesar, insisto, de los errores que está teniendo Vox, que los está teniendo, ¿eh? No, pero yo, por ejemplo, yo ahí discrepo hasta cierto punto. Más allá del mensaje, es decir, el éxito de Ayuso es una cuestión de liderazgo, es decir, de liderazgo personal, de equipo que tiene. Y decir, yo creo que Ayuso, más allá de decir, vamos a ver, lo que tú no puedes es decir, no voy a pactar con Bildu ni con Vox, y ahora mismo estás pactando todos los presupuestos en comunidades autónomas con Vox. Es que es un absurdo. Es decir, en el fondo es más inteligente decir, nosotros queremos mayoría absoluta, es imposible pactar con la izquierda, por supuesto Vox es un partido con el que se puede pactar. El partido de Ortega Lara, lo que usted decía, muy bien. Eso por un No, lado. no decía Después, yo, lo decía Ayuso. sí, pero no sé, pero usted recordaba acertadamente. Entonces, ¿Ayuso qué es lo que hace? Pues Ayuso tiene un liderazgo muy fuerte. Yo creo que ahora mismo en el PP no hay esos liderazgos tan fuertes. A Claro. Moreno Bonilla más o menos le ha ido bien la cosa, pero vamos en una situación de difícil y de acoso no sabemos cómo respondería. Pero en fin, vamos a ver. Lo que yo quiero decir es que al final lo que yo veo es que para que la gente se anime a volver a votar al PP, para mí, pues tú tienes que ver un PP potente, un equipo que rodea a Feijóo potente. Y ahora mismo yo eso no lo veo. Los veo con dudas. Y los veo que cuando vienen todos los presidentes de comunidades autónomas, y a lo mejor tenemos que saber, los españoles, si el PP, y lo he dicho antes, es el de Proens, el de Rueda, el de Feijóo, el de Ayuso. Es decir, oiga usted, porque para mí el tema de la lengua, el tema de la defensa de las autonomías, estas son cosas importantes. Es decir, yo quiero que se defienda el español y que cualquier persona, por ejemplo, pueda estudiar en español en cualquier comunidad de España. Y ahora mismo, yo después de la conferencia del otro día, digo, pues si estos no son capaces en acordar ni siquiera, vamos a ver, Rueda, ¿qué haces hablando en gallego tú? Vamos a ver. Si vas a poner en un apuro a Ayuso, Ayuso me imagino que una vez hecho su primer plante, después volvería y empezaría a ver que todo el mundo habla en lenguas, hasta los suyos, en lenguas cooficiales, y diría, vaya tropa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo para mí creo que el PP, si quiere recuperar la mayoría absoluta, porque Vox es un partido, y usted lo ha tratado bastante bien, realmente Vox se alimenta de los errores del PP, porque comete pocos aciertos. Es decir, ha perdido muchas personas Mm. potentes que le daban cierta estructura y fuerza, y ahora mismo, pues básicamente vive de los errores del PP. Yo creo que después de esta conferencia, mucha gente, yo después de ver lo que han hecho los presidentes autonómicos en esta conferencia, pues diría, pues a lo mejor me plantearía votar a Vox. Claro. Claro, Porque claro. ves en nuestro presidente, oye, hemos sido incapaces, después de todo el desastre que ha supuesto la Dana, que uno de los temas a tratar no sea la gestión de la Dana en esa conferencia, ver las ayudas y ver cómo está el asunto. No, pues no sé yo, y 16 temas. Es decir, es todo un esperpento donde, desgraciadamente, la izquierda y los nacionalistas marcan las reglas del juego. Yo creo que lo Bueno, que... yo, Sí, sí. llegado a este término, yo quería meter otro elemento para la tertulia, y es que desde el punto de vista socialista, muchos varones, entre ellos Marina, o Marina no, Madina. Madina, entre ellos, ven a Sánchez un obstáculo a las próximas elecciones generales. En fin, ya empiezan o sea, a cuestionar el liderazgo de este individuo más allá de esta legislatura porque es un baldón para las posibilidades de reeditar el gobierno socialista en España. Entonces, claro, eso yo no sé qué recorrido tendrá. Yo imagino Bueno, más que que, pase, El recorrido que tendrá es el día que Pedro Sánchez pierda, si pierde algún día, o sea, porque mientras Pedro Sánchez siga ganando, ya, ahí no se mueve porque no hay que olvidar que la mitad de los que le están ahora limpiándole los zapatos eran los que intentaban conspirar contra él y contra ya, ya. la sauna de su suegro, es decir, mucha gente, es decir, Sí, ojo, sí, sí. que han cambiado de bando. Entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? El día que Pedro Sánchez caiga, sí cae, porque el PP quiere heredar el poder de Sánchez y no va a ser igual de fácil con Zapatero.
Es decir, yo creo que en ese momento pues el PSOE necesitará, seguirá Pedro Sánchez, y el problema que hay es que el PSOE es un erial ahora y veremos quién lo reconstruye. Y yo creo que la gente que se está quedando va a hacer difícil esa reconstrucción, del PSOE. ¿Qué opinión le merece, Guillermo, toda esta situación, No, estos vamos a ver, las movimientos? declaraciones de Madina y las declaraciones de García Paje también convocan, que se Y convoquen elecciones, Lambano, esto que no. están de Además, salida sí, ambos. sí, Sí. sí. Vamos a ver, yo ya he dicho que yo soy más optimista que... pero es una discrepancia que tengo con don Fernando, pero reconozco que es una discrepancia irrelevante. ¿Por qué discrepo yo de Fernando? Pues que porque Fernando no tiene claro que si hoy hubiera elecciones, Partido Popular y Vox podrían conformar una mayoría absoluta. Él piensa que no. Pero es que me da igual, y si tiene razón él o tengo razón yo. La cuestión es que no van a haber elecciones. Es decir, no existe un mecanismo por el cual eso que hasta en las propias filas del Partido Socialista se Sí. está pidiendo, que es un adelanto electoral, para que la mala imagen que tiene actualmente Pedro Sánchez entre los españoles no afecte a los territorios, no afecte a las elecciones legales, no se va a producir porque no existe un mecanismo. Es decir, el Partido Socialista puede gobernar hasta el 2027. Y entonces la cuestión es que es irrelevante. Y si a lo mejor tiene razón Fernando, a lo mejor tengo razón yo, pero ¿qué más da? El problema es que no van a haber elecciones hasta el 2027. Porque aplica el manual de resistencia, que es yo voy a seguir en la poltrona, voy a hacer todo lo posible. Bueno, ustedes han hablado de los pinganillos. Es que esto ahora es una exigencia una batalla que está haciendo el gobierno de España en Bruselas, que es conseguir que la Unión Europea acepte la oficialidad de las lenguas regionales. Y eso es un pago a Puigdemont. Es decir, Sánchez en lo que está es en pagar la poltrona a sus socios y seguir hasta el 2027. Y ha dejado ya claro, y yo creo que tampoco hay que ser excesivamente perspicaz para darse cuenta que lo va a hacer aun cuando no logre el apoyo de Puigdemont o de todos y tenga que estar en el gobierno sin poder gobernar. Y Sánchez ya está renunciando a muchos proyectos legislativos por la simple razón de que no es capaz de tejer mayorías parlamentarias. Pero le da igual, no lo presentan y punto. Pero eso no quiere decir que vaya a convocar elecciones. Él no va a convocar elecciones. Y la única forma en nuestro sistema democrático que tenemos para promocionar un adelanto es la moción de censura. Y la moción de censura sería obligatorio que Puigdemont se uniera a Vox para secundar a Feijóo. Y eso no va a ocurrir, con lo cual la cuestión es que estamos con movimiento de, ay, venga, elecciones, una manifestación, venga, un precalentamiento. El Partido Popular adelanta el Congreso ante los visos de va a haber adelanto electoral. No va a haber adelanto electoral. Bueno, No. perdonadme que me ponga tan taxativo, evidentemente puede ocurrir de todo. El futuro no está escrito y a lo mejor mañana Pedro Sánchez le cruzan los cables y que convoca elecciones. Pero lo que yo digo es que desde un punto de vista racional, lo lógico es esperar pues a lo que ya le hemos llamado Pedro Sánchez 2027. Claro. Y hay parte de la derecha que no termina de aceptarlo, que no entiende que la legislatura llega hasta el 2027. Acuérdense ustedes que cuánta parte de la derecha de este país no creía que iba a salir al gobierno, que iba a haber una repetición electoral, cuando por fin se vio que Sánchez llegaba al gobierno. Bueno, pero esto es en 6 meses otra vez elecciones, adelanto electoral, cada vez que tiene un problema, Sánchez piensa, hay una cierta la prensa madrileña que dice que va a haber un adelanto, y no, él va a agotar la legislatura, Claro. y lo tiene muy claro. Entonces, volviendo al tema de las encuestas, imagínese que tiene la discrepancia que yo por eso digo, la irrelevante discrepancia que tenemos Fernando y yo, en el si es capaz o no. Lo que es seguro, tanto en el diagnóstico de Fernando como en mi diagnóstico, es que es imposible que el Partido Popular sume escaños suficientes para gobernar En por solitario. sí solo. Primero, ¿por qué? Fernando, porque dice, no solo no es capaz, es que ni siquiera con Vox va a ser capaz.
Yo digo, sí, si no es con Vox, tampoco. Es decir, es una discrepancia la que tenemos Fernando y yo irrelevante para el análisis de lo que hacer. Y lo que dicen es que en el caso de que pudiera, es decir, en el caso de que pudiera, lo que es seguro es que tendrá que llegar a acuerdos con Vox, porque él no puede resoñar la idea que con un acuerdo de unos nacionalistas moderados, una pequeña ayudita del PNV, pueda tener que... No, todas las encuestas dicen que es aritméticamente imposible, que la única forma es que PP, que Vox apoye al Partido Popular. Y para eso le tienes que dar algo, le tienes que dar algo. Y veremos, eso ya será un terreno ya mucho más discutible. ¿Es necesario que eso se plasme en un gobierno de coalición, PP-Vox? ¿Es necesario que se pueda plasmar apoyo externo que podría darse de PP desde fuera, para formar parte del gobierno de Feijóo, apoyándolo desde fuera? También podría ser otra opción. Pero lo que es evidente es que si no hay un entendimiento, y eso no se está trabajando, no se está trabajando, al revés, se está dando por parte del Partido Popular eh, algo que puede ser suicida, que es que Vox no es legítimo pactar con él, no es legítimo pactar con él y al final pueden destrozarse las propias expectativas, porque lo que es cierto es lo que apuntaba don Fernando. El Partido Popular ganó las elecciones las últimas elecciones generales, pero no tuvo fuerza suficiente para gobernar, ni siquiera con Vox. ¿Y por qué? Porque tuvo una actitud, errores absurdos, de acomplejos y ver, y al final el PSOE, bien que pactando con todo bicho viviente, pudo hacer que el partido que había ganado esas elecciones pues, siguiera en la oposición. Con lo cual, eso es lo que tiene, es los primeros deberes que tiene la clase política de este país, es dar un aire de normalidad de un pacto de PP y Vox. Y no me he cansado, y don Ricardo, como yo coincido con él, sabe las veces que lo he repetido, las veces que he evocado la frase aquella del candidato socialista a las autonómicas madrileñas, cuando le dijo a Pablo Iglesias, Pablo, tenemos un mes para dar un vuelco a las elecciones, tenemos un mes para ganar las elecciones. Es decir, en torno a la primera persona del plural, en esos momentos era un candidato que estaba, Gabilondo, estaba contrincante de Pablo Iglesias, y sin embargo se dirigió a él en primera persona del plural. Tenemos un mes, porque transmitiendo la idea que lo normal, lo lógico, es que si hay posibilidad, el Partido Popular Socialista pacte con su aliado natural, que en ese momento era Podemos. Podemos. Pero esa pedagogía... Y le fue mal, ¿eh? Y le fue mal, ¿eh? A Bueno, Gabilondo. hombre, es que vamos a ver, no le fue mal por eso, le fue mal a pesar de eso. Bueno, pero yo es que yo si me deja un segundo, pero Guillermo, que yo no lo se que está quiero... haciendo esa pedagogía, Fernando. Y No, es pero yo lo que lo quiero decir primero es, que no, no, tiene que pero hacer yo la lo que clase quiero decir política. es que independientemente de que el PP tiene que normalizar, que en un momento determinado pueda pactar con Vox, lo que tiene que hacer es tratar de gobernar solo. Y para tratar de gobernar solo, lo primero que tendría que hacer en este congreso, que van a hacer, creo que es en junio, en julio, ¿no? Exactamente, pues lo primero que tiene que hacer es dar una imagen de partido de gobierno, una imagen de partido serio, que a día de hoy, por más vueltas que demos, no lo está dando. Porque al final, y desgraciadamente es así, las elecciones que se dan seguramente en el 97, lo único que puede hacer Pedro Sánchez es hacerle caso a Paje y hacerlas antes de las autonómicas o después. Eso ya lo veremos. Pero al final, el 90%, mi opinión, el 90% del resultado dependerá de la situación económica del país en esos meses. Porque no hay que olvidar que a Zapatero se lo lleva por delante una crisis económica, no la gran política de Rajoy. Rajoy esperó. Básicamente, una crisis económica se llevó por delante a Zapatero. En una situación económica razonable, Pedro Sánchez yo creo que tiene posibilidades de revalidar. De aquí 2 años, Dios sabe, porque Puede pasar, por supuesto, lo por que está supuesto. pasando, lo único que estoy viendo es que Pedro Sánchez está cometiendo, le están saliendo, explotando 1000 minas, 1000 errores, los apagones, la ley de la cuñado, todo. Y no pasa nada, sigue con un suelo y con posibilidades de ganar el partido. Cuando tú a un equipo de fútbol, volviendo al fútbol, estás intentando meterle goles y no lo consigues, y vas 1-0, y vas 1-0, y vas 1-0, pues siempre corres el riesgo de que en el último minuto te empate el partido. Y en este caso, un empate, pues puede ser muy peligroso. Y yo sigo pensando que el problema que tiene el PP es que no me da imagen. O sea, a mí el Aznar lo tenía muy difícil, consiguió hacer un equipo y dar imagen de que podía gobernar.
Mariano Rajoy gobernó porque Zapatero se cayó. Pero es que ahora mismo Feijóo está esperando heredar la presidencia de gobierno y así igual no la va a heredar nunca. Es mi opinión, ¿eh? Sí, sí, no, completamente de acuerdo. Es decir, Pero lo que Bueno, quiero decir es que es legítimo el querer gobernar en solitario y no tener que pillarse los no, dedos con Vox. Pero cualquier persona inteligente se tiene que dar cuenta que esa estrategia va acompañada, paradójicamente, con algo que parezca lo contrario. Es decir, yo voy a pactar. Mi compromiso es que voy a pactar. Yo que quiero gobernar en solitario, para mis adentros, públicamente, ¿qué es lo que tengo que decir? Yo voy a pactar con Vox, haga o no haga falta. Que es pues yo no lo estoy, que ahí yo no estoy de acuerdo. la gente no, claro que no. Si, ni tú ni la inmensa mayoría de los bienes pensantes de este país que no, Yo- no aceptan porque les parece porque es contraintuitivo. Como alguien que quiere hacer desaparecer a Vox, como alguien que aspira a gobernar en solitario, habla bien de Vox. Eso es contradictorio. no, pero Y es que no hace como lo falta es hablar ni contradictorio, bien ni mal, como ¿eh? lo es contradictorio, no lo aceptáis. Pero es exactamente así. Porque lo que hará es dar ese discurso que yo propongo, lo que hace es confiar a la gente que aquí hay un tío con raza, con liderazgo, que quiere ser verdadera alternativa al Partido Socialista, que quiere pasar página a los acomplejados del PP. Y eso es lo que hace que la gente que vota a Vox deje de votar a Vox para volver a votar al Partido Popular. Pero si tú, dirigente que aspiras a votar, a gobernar en solitario, bajo siglas del PP, te dedicas a denigrar a Vox como si de Bildu se tratara, lo que haces, aunque os suene contradictorio, es fortalecer a Vox e impedir que tu sueño dorado de gobernar en solitario se produzca. Entiendo que es contraintuitivo, pero es así. Se llama el abrazo del oso. Cuando tú te acercas a alguien con la idea de quererlo, de abrazarlo, y en realidad lo estás matando. Es contraintuitivo, pero es así. Mientras el Partido Popular se sienta complejado de la compañía de Vox y eso se traslada en su discurso, eso será un activo impagable en favor de Vox. Impagable, impagable. El problema para Vox será cuando alguien dirigiendo el Partido Popular haga el abrazo de oso a Vox y diga que, por supuesto, que es una formación perfectamente constitucional con el que tenemos no solo derechos, sino deber de llegar a acuerdos. Es más, tenemos mucho que aprender a la hora de la contundencia con la que discute los delirios de los nacionalistas. Ese discurso, no acomplejado ante Vox, sino que quiere ir de la mano con Vox, es lo que mataría a Vox. Es lo que haría que mucha gente que vota a Vox volviera a votar al Partido Popular. Sí, pero perderías Porque voto perderías el voto por Partido el Popular, centro. es que queda Perderías claro, voto por el no, centro, Guillermo. Perderías voto por el el pero, Partido centro. Popular no puede aspirar a gobernar en solitaria si no recupera el electorado de Vox. No lo entendemos. claro que no. Vox, si quieres gobernar en solitario, tienes que hacerte con el electorado de Vox. Bueno, yo que entiendo que esa es la posición, que los hechos le dan la razón a don Guillermo, No, en no, las encuestas, no solo en las encuestas, sino en la misma posición del gobierno madrileño. Es decir, tiene Isabel Díaz Ayuso a nivel autonómico, tiene un respaldo mucho mayor que a nivel, digamos, de elecciones nacionales del Partido Popular, que, sin embargo, Vox paradójicamente recupera voto a nivel nacional cuando hay elecciones que no están vinculadas, que son elecciones generales. Sin embargo, las autonómicas pierde y gana Isabel Díaz Ayuso por mayoría. Pero por el liderazgo de Isabel, dice No, Ayuso. porque Isabel tiene un discurso bueno, diferente. claro, es que el liderazgo, vamos a ver, evidentemente es una cuestión de liderazgo, es que el Sí, pero liderazgo ella yo tiene un también lo discurso vinculo al diferente. discurso. Una persona no tiene liderazgo en un partido, en una formación de tantos miles de personas, si no tiene un discurso detrás. O sea, yo no Sí, pero no es solamente desvirtúo, el discurso, sino cómo lo dices y cómo lo haces y cómo lo por interpretas. supuesto, Y entonces, por claro, el problema supuesto. que hay es que a lo mejor Marga Proens puede tener el mismo discurso que Ayuso, que no lo tiene, pero No. no lo puede representar con la misma vehemencia, o la de Extremadura o algunos otros. Es decir, Y el no, el problema que factor hay es humano, que tú tienes que evidentemente. hacer equipos y Ayuso tiene un equipazo
Y Claro. lo está haciendo y está gestionándolo Sí, bien. bien, vale, pero es diferente. Bueno, ya no nos queda tiempo, señores. Vaya, hombre. Tenemos que cortar. Hasta aquí Hala, llegó la diversión. Bueno, pues muchas gracias una vez más por estar ahí a los y dos. reitero las gracias a ambos y la fidelidad a nuestros amigos que sintonizan todos los lunes en esta emisora que es la suya, es Radio Alicante. Gracias por estar ahí y adiós, buenos días a todos. Hasta luego.